Hola a todos, hoy hablaremos sobre gestión de riesgo y sobre cómo ganar dinero. Hola amigos, muy contentos de verlos en mi canal. Hoy tenemos un nuevo video. Operamos como siempre en opciones binarias en la plataforma Pocket Option. El enlace para registrarse está en la descripción. Y bien, empecemos. Tendremos una operativa muy sencilla. Empezamos la primera operación en $35 y gradualmente aumentaremos la cantidad de las operaciones según nuestro balance crece. Por supuesto, si alguna de las operaciones salen mal, usaremos martingale. Tenemos 3 niveles para suizo, es decir, 3 operaciones de seguridad tendremos. Por lo que el video deberá ser bastante interesante. Espero que todas nuestras operaciones salgan bien y no tener que ir a martingale, pero esto es trading y todo por desgracia es posible. Si no trabajas bien con tu balance, perderás todo tu dinero. Y hoy le enseñaré a trabajar bien con su dinero, poco a poco aumentándolo para que todo salga bien. Empecemos. Buscaremos la primera situación y busquemos el primer activo. Temporalidad 1 minuto, el tiempo de expiración es de 1 minuto y la suma es de $35. Abrimos en este punto. Abrí y principalmente vi que hay una tendencia alcista. Aquí está el nivel de soporte y aquí está el nivel de resistencia y el precio se mueve suavemente por este canal. Aquí no se observa ningún tipo de movimiento extraño. Por supuesto, lo mejor era abrir la operación en el nivel de soporte, pero bueno, no lo hice y aquí obtengo el resultado correspondiente. Ahora corregiré los niveles. Tomamos el mínimo toque del precio. Vemos que ahora tenemos una actualización de los mínimos y el precio cae a la baja. Por lo tanto, ahora en este punto abrimos 2 operaciones por $35, esperando que a partir de este nivel haya un retroceso. Pero si la reversión no ocurre, abrimos posiciones de coberturas. Abrimos las operaciones y esperamos los resultados. Así que amigos, este es el resultado. Con un poco de paciencia esperamos la reversión, abrimos la posición y obtuvimos ganancia. El algoritmo es muy sencillo. Ahora vamos al siguiente par de activos. La suma de la operación será la misma. Comerciaremos con $35 y aumentamos si es necesario. Vamos a trabajar con este activo. Aquí tenemos la zona de resistencia de la cual ocurre una reversión. Y abrimos a la continuación con el movimiento del precio a la baja. Abrimos y simplemente esperamos el resultado. Y bien, aquí recibimos una falsa señal en corto. Ahora cuando el precio ha subido un poco, podemos abrir 2 posiciones de cobertura para cubrir las posiciones anteriores. Mire, después de alcanzar el máximo, el precio retrocede y probablemente la tendencia sigue siendo bajista. Esperamos el resultado. Y sí amigos, la tendencia continúa. Nuestras 2 operaciones se terminaron en positivo. Excelente resultado. Nuestro balance se ha elevado un poco y vamos al siguiente activo. Vamos a tomar cualquier activo. Por ejemplo este. Aquí miren la situación. Después del movimiento al alza hay una corrección. Ocurre una corrección y después una reversión. En la reversión abrimos en long y a pesar de eso tenemos una gran sombra arriba. Yo decidí abrir al alza y esperamos el resultado. Yo abrí 2 posiciones con $70 y esperamos. Así que amigos, las operaciones se han terminado en positivo. Hemos trabajado perfectamente esta situación. Aquí pongo la suma de $135 y vamos a trabajar de nuevo con este mismo activo. De nuevo vamos a abrir en long en este punto. Como después de la corrección comenzó un pequeño movimiento al alza,
por lo que hay todas las posibilidades de que nuestro precio simplemente se vaya al cosmos. Abrimos y esperamos de nuevo. Así que aquí, en el punto incorrecto, abrimos las posiciones en long debido a esta reversión, y en esta reversión abrimos 2 operaciones por $135 para cubrir nuestras pérdidas. Sería bueno si ahora el precio cayera y todas nuestras posiciones cerraran en positivo. Por desgracia, la primera se cerró en negativo, pero las otras 2 deberán cerrarse en positivo, ya que la tendencia continúa. Esperamos. Y sí, amigos, las operaciones se acercan al final. Aquí nuevamente fijamos las ganancias. Excelente resultado, 4.777 en el balance. Ahora vamos a elegir el siguiente par de activos. Solo queda un poco de trabajo y alcanzaremos la cifra de $500. Vamos a tomar este par de activos, el euro y el dólar americano. La situación es la siguiente: tenemos un movimiento descendente. En este sentido, simplemente abrimos en corto. Si se cierra en negativo, usamos la primera etapa de Martingale. Por lo tanto, hoy no estamos operando por indicadores y no tenemos ningún análisis fuerte. Simplemente vemos la tendencia y abrimos a la dirección de la tendencia. Por lo tanto, amigos, no es necesario usar indicadores. Es importante simplemente aprender a controlar su balance y trabajar con él y usar Martingale. Es decir, determina para ti 2 o 3 etapas. Si todas tus 3 operaciones se cierran en negativo, empiezas con la primera etapa, es decir, con la suma inicial de la transacción. De esta manera cuidas tu balance y gradualmente lo multiplicarás. Por lo tanto, la operación se ha cerrado en negativo, por lo que ahora nuevamente vamos a usar Martingale. Aquí 2 operaciones de $135 en corto. Abrimos y esperamos. Pero vamos a corregirnos un poco y abrimos aquí. En lugar de 2, 3 operaciones, es decir, para cubrir las precedentes pérdidas y llegar a una buena operación. Esperamos el resultado. ¿Quieres saber cómo los profesionales aumentan sus ingresos? En mi canal de Telegram comparto los secretos de transacciones exitosas y de casos reales. No pierdas la oportunidad de mejorar tus habilidades y aumentar tus ingresos. Puedes encontrar el enlace en la descripción. Así que, amigos, la situación se calienta, todo se convierte más interesante para comerciar. Ahora vamos a usar la segunda etapa de Martingale. Es decir, ahora abrimos 6 operaciones por $135. Abrimos en este punto 6 operaciones. Aquí tenemos un retroceso, pero bueno, ahora esperamos una reversión. Y vamos a fijar las ganancias. Amigos, todas nuestras operaciones se cerraron en positivo. Usamos la segunda etapa de Martingale y obtuvimos una pequeña ganancia. Un pequeño incremento de nuestro capital, pero al mismo tiempo conservamos la mayor parte de nuestro balance. No fuimos a menos ni a más. Creo que vieron lo efectivo que es usar Martingale. Pero para que lo utilicen de la manera correcta, debe haber una buena suma en el balance para que pueda crecer gradualmente y cuidar su balance. Pasemos al siguiente activo. Vamos a abrir la última operación y terminamos por hoy. Vamos a tomar este activo. Aquí tenemos 2 sombras desde abajo. Abrimos una posición en long en este punto. Abrimos por 1 minuto y de nuevo esperamos el resultado. Así que, amigos, por desgracia tuvimos una pérdida, pero tal vez debería ser así, por lo que terminaremos por hoy. Gracias a todos por ver el video y hasta la próxima.